asistencia, no te preocupes. Bueno, jóvenes, vamos a lo que vinimos. Vamos a entrar ya a trabajar operaciones de números naturales y vamos a trabajar las propiedades de esos números naturales. Entonces, voy a presentar mi pantalla. Vamos a presentar aquí. Y vamos a presentar. Bueno, ahí están viendo, ¿cierto? Entonces vamos a prestar atención. Les agradezco que en el cuaderno me coloquen la fecha de hoy, aunque yo les voy a compartir los apuntes para que los registren en el cuaderno y me presten la atención debida. Sí quiero que me coloquen ahora mismo la fecha de hoy y el título, porque sé que hay más de uno que, como yo les digo, que después lo hagan, entonces cuando terminamos la clase no lo hacen. Y hay que tomar apuntes porque ahí es donde yo puedo revisar para hacer mis actividades. Entonces, operación con los números naturales. Ese es el título, por favor. Les recuerdo que hoy estamos a 14 de septiembre, mes de amor y de amistad. Ya será el próximo año que hagamos un compartir en vivo y en directo. Bueno, veamos. Operaciones con los números naturales. Ustedes ya han manejado todo lo que tiene que ver con operaciones de números, es decir, ya ustedes han venido trabajando operaciones básicas. Es un tema que han venido desarrollando durante toda su primaria y lo que vamos ahora a hacer es a retomar. Vamos a retomar un poco qué son esos de los números naturales y a destacar cuáles son las propiedades que siguen cada una de esas operaciones. Recordemos que las operaciones con los números naturales son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Esas son nuestras operaciones básicas, es decir, las que se convierten en la base para otras operaciones que después nosotros combinamos, como por ejemplo la potenciación, la radicación, la logaritmación, que son la combinación de estas operaciones básicas. Veamos cuáles, o vamos a ver cada una de ellas un poquito, a recordarlas, cuáles son sus términos, cuáles son sus propiedades y algunos ejemplos. Entonces, la primera, la más importante, porque es base de la otra operación que sigue, que es la suma o adición. Recuerde que dependiendo en el contexto donde nos movamos, así vamos a encontrar el término. Cuando encontremos adición, ya sabemos que se están refiriendo a la suma. En esta operación, como su nombre lo indica, todo sumar es reunir, juntar, acumular o añadir términos. Déjenme buscar mi señalador. O reunir, añadir términos. Los términos de la adición los llamamos como sumandos. Y el resultado de esa suma la llamamos suma total o suma. Entonces, sumar es juntar, reunir. Y los términos, ya sean 1, 2, 3 o 4, se llaman siempre sumando. Cuando nosotros desarrollamos operaciones como, por ejemplo, aquí tenemos dos sumas, una de 2 términos y una de 3 términos, y aquí tenemos el resultado. Recuerde que para nosotros realizar las operaciones, la adición, debemos tener en cuenta las unidades, las decenas, las centenas, quién se suma con quién para poder hacer las operaciones de manera correcta. Dentro de las propiedades de la suma de los números naturales, tenemos la asociativa, la conmutativa y el elemento neutro, o también llamada modulativa.
La asociativa que me dice, si tengo 3 términos cualesquiera, y entonces yo digo A, B, C. Señor, ¿por qué digo A, B, C? Porque si yo menciono un número, entonces ya no estoy diciendo que puede ser cualquiera, sino únicamente ese número. Cuando utilizamos la letra, lo que hacemos es generalizar, es decir, que estas letras que están aquí representan a cualquier número natural. Pero cuando nosotros tenemos 3 cantidades cualesquiera y aplicamos esta propiedad, nosotros decimos, si usted suma A con B primero, los agrupa y suma esos 2 términos primero y luego le agregamos un tercero, te va a dar el mismo resultado que si hubiese sumado primero los 2 últimos términos y luego hubiera sumado el primero. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando nosotros tenemos signos de agrupación, los signos de agrupación le dan jerarquía a las operaciones. Quiere decir que cuando usted vea una operación y vea que hay signos de agrupación, usted le están diciendo, haga primero lo que está dentro de los signos de agrupación. En este caso, ¿cuál es el signo de agrupación que aparece? En los paréntesis. Entonces, cada vez que usted vea paréntesis, usted debe hacer la operación que está dentro de los paréntesis primero. Esta propiedad. Jesús levantó la mano. Bueno, continuamos. Cuando nosotros tenemos 3 términos y tenemos signos de agrupación, primero debemos hacer la operación que está dentro de los signos de agrupación. Veamos un ejemplo de la propiedad asociativa. Tengo los términos 9, 4 y 5 y los estoy sumando. Entonces, si yo sumo los 2 primeros, 9 más 4 me da ¿cuánto? 13. Entonces, luego a 13 le sumo 5 y eso me da 18. Y si yo hago esa suma de manera diferente, es decir, que los primeros que sumo son los últimos, miren aquí está 4 más 5, daría 9. Y luego a ese 9 le sumo el primer término, me va a dar 18. ¿Qué me comprueba este ejercicio? ¿Qué me demuestra este ejercicio? Que no importa el orden en que yo lo haga, en que yo agrupe para hacer la operación, siempre me debe dar el mismo resultado. Ojo, que esa es una propiedad que se aplica en la suma, ¿ok? La otra propiedad es la propiedad conmutativa. El orden de los sumandos no altera el resultado. Esa propiedad es muy común y se le pega a uno facilito. El orden de los sumandos no altera el resultado. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tiene 7 más 8 es lo mismo que 8 más 7, que si usted tiene 1 más 3 más 4 es lo mismo que 4 más 3 más 1. Entonces, el orden en que usted lo sume le debe dar el mismo resultado siempre. Y finalmente tenemos la propiedad del elemento neutro o propiedad modulativa. Propiedad del elemento neutro o propiedad modulativa. El módulo de la suma es el 0. ¿Qué quiere decir eso? Es el término aquel que cuando yo se lo sumo a cualquier cantidad, siempre me da el mismo resultado. El 0 se llama elemento neutro de la suma. ¿Por qué? Porque cualquiera que yo le sume 0, el resultado siempre es el mismo. Entonces, cada operación tiene su módulo. En la suma, el módulo es el 0, porque todo número sumado con 0 da el mismo resultado. Entonces, observen, la suma cumple 3 propiedades fundamentales: asociativa, conmutativa y modulativa. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, señor. Ok, Sí, señor. Luego viene la resta o sustracción. Es la operación opuesta a la suma. Ojo que también tiene 2 nombres, se conoce con 2 nombres, resta o sustracción. La suma era suma o adición. La resta es resta o sustracción. Al igual que la suma, la resta es una operación que se deriva de la operación de contar. Entonces me dice aquí, si tenemos 8 colombinas y usted se come 3 colombinas, ¿cuántas colombinas tenemos?
Una forma de hacerlo sería volver a contar todas las colombinas. Es decir, yo tengo 8 puestas en la mesa y se comen 3 para saber cuántas me quedan, pues yo cuento las que me quedan. Esa es una forma de hacerlo, ¿cierto? Pero alguien que hubiese contado varias veces el mismo caso recordaría el resultado y no necesitaría volver a contarlo. Entonces sabría que si usted a 8 le quita 3, ¿le queda cuánto? 5. En la resta, al igual que en la suma, es importante posicionar los números de manera correcta, es decir, identificar que las unidades deben ir con las unidades, que las decenas deben ir con las decenas, etcétera. Si usted tiene bien posicionado, por eso hice tanto hincapié cuando trabajamos en la parte posicional, identificar quiénes son nuestras unidades, nuestras decenas, nuestras centenas, porque eso es fundamental a la hora de hacer las operaciones. La resta tiene también unos términos. Los términos de la resta se llaman minuendo y sustraendo. ¿Quién es el minuendo? Lo que tenemos originalmente. Aquí en el ejercicio dice las colombinas que tenemos. Y sustraendo las que se comieron. Es decir, lo que me quitan. Y el resultado tiene el nombre de diferencia. Ese también es otro término que se usa para la resta. Resta, sustracción, diferencia. Cuando me hablan de diferencia, yo debo identificar que la diferencia se refiere a una resta. Entonces, minuendo, sustraendo y diferencia. Aquí está, un poco de manera más clara. Si yo tengo 9 menos 5, ¿quién es el minuendo? El minuendo es el 9. 5 sería el sustraendo, porque es lo que le quito a 9. Y el resultado, que sería 4, sería, ¿cómo se llamaría? Diferencia. Minuendo, sustraendo y diferencia. Si tengo el ejercicio a 10 le quito 2, entonces el minuendo aquí es 10, el sustraendo es 2 y la diferencia es 8. Y entonces si yo voy a hacer una pregunta, yo voy a hacérsela a Valerie. Si yo digo, me comí 3 chocolatinas de 15 que había en mi casa. ¿Quién es el sustraendo y quién es el minuendo? Valerie. Señor, el minuendo sería el 3. Sería el 3. Y el sustraendo sería el 15. ¿Quién me dice si es correcto o no es correcto? A ver. Me comí 3 chocolatinas de 15 que había en mi casa. ¿Quién opina diferente a Valerie? Señor. Dígame, Jesús. Señor, el minuendo son las chocolatinas que están en la casa y el sustraendo son las que se comió. Correcto. Valerie, mire que yo lo expresé en un orden diferente, pero yo debo tener claro que el minuendo es la cantidad original y el sustraendo es lo que yo le quito a esa cantidad. Entonces, si yo digo que me comí 3 chocolatinas de 15 que había en mi casa, quiere decir que lo que había originalmente es ¿quién? 15. Y ese 15 es lo que nosotros vamos a llamar minuendo. Y lo que me comí es lo que yo sustraje, lo que yo le quité. Por eso se llama sustraendo. Le quité 3. Y entonces, ¿cuál sería la diferencia? El resultado. 12, señor. 12, muy bien el resultado cuando yo haga la operación. Entonces, miren que se los planteé de manera diferente y ya enseguida, porque como están viendo aquí, que el primero es el minuendo, el segundo es el sustraendo, yo les hice claridad. El minuendo es lo que usted tiene originalmente y el sustraendo es lo que usted va a quitar. Aquí en la resta sí importa el orden. En la suma
No importa el orden porque los dos se llaman sumandos. ¿Por qué? Porque la suma es conmutativa. La resta no cumple esas propiedades. Entonces, no cumple esas propiedades quiere decir que el orden sí importa. El orden en que están ubicados los términos es importante, por eso debemos tener claro quién es quién y cuando vamos a hacer operaciones saber posicionar las cantidades. ¿Quedamos claros ahí? Sí, señor. Ok. Hago una pregunta. Vamos a ver quién me la responde. Dice, piensen bien antes de responder. Al realizar la operación 9 menos 7 más 5 más 2 menos 6 más 8 menos 4, ¿cuál es el resultado? Levanten la mano, no van a hablar a la vez. A ver. Valerie me levantó la mano. ¿Alguien más quiere levantar la mano? Tengo a Valerie con la mano arribita. Bueno, vamos a darle la palabra a Valerie. A ver, Valerie. Digo, señor. Dígame. 8, Señor 8. 8 dice Kevin, dice Jesús y Valerie. Valerie se me fue. Valerie, ¿cuál es tu respuesta? Se quedó muda Valerie ahora. señor. Dígame. 7. Vamos a ver. Nuestra mente. Señor, Dígame, Valerie. perdón por no responderle. Es la 7. Es que tengo el Ok. micrófono como así. Ok, mire. Nuestra mente cuando realiza las operaciones matemáticas las hace asociando. Es decir, el común denominador es que nuestra mente asocia los términos. Yo les voy a primero a decir algo importante y es, cuando usted tiene unas operaciones combinadas, si tiene suma o resta, pues usted las realiza en el orden, de aquí para acá la realiza y usted va a obtener el resultado. Cuando tiene operaciones combinadas con multiplicaciones y divisiones, hay una jerarquía. Esa jerarquía me dice, usted primero tiene que hacer las multiplicaciones y las divisiones. Y cuando ya haya hecho las multiplicaciones y las divisiones, entonces sí hace las sumas y restas. Y si hay signos de agrupación, entonces primero se hace lo que está dentro del signo de agrupación, luego se hacen las multiplicaciones y divisiones y finalmente se hacen las sumas y restas. En este caso nada más tenemos sumas y restas, entonces nosotros podemos decir 9 menos 7 que es igual a ¿cuánto? A 2. Si a 2 le sumo 5, ¿cuánto me da eso? Me da 7, ¿cierto? Luego me dice, ahora súmele 2. ¿Cuánto me da 7 más 2? Me da 9. Me dice, ahora quítele 6. 9 menos 6 me da 3. Luego me dice, ahora súmele 8. Eso me da, voy a colocar aquí porque ya no me cabe ya abajito. Eso me da ¿cuánto? Me da 11. Y finalmente a 11 quítele 4 para un total de 7. O sea que nuestra respuesta correcta es 7. ¿Quedó claro allí? Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Ok, entonces Sí, señor. vamos a borrar porque después cuando vaya a dar la otra clase ya tengo el machete ahí hecho. Sí. Hay que evitar el machete. Bueno, continuamos. Listo. Ya dejamos de lado suma
resta. Ojo, ¿quién cumple las propiedades? ¿La suma o la resta? La suma. Suma, La la suma, señor. Muy La bien. resta. La resta, señor. ¿Y quién me La recuerda suma, cuáles señor. son las propiedades? ¿Cómo se llaman las Señor, propiedades de yo. la suma? Señor, suma, Dígame. Dígame, Jan. suma, resta, multiplicación y división. Esas son las operaciones. Pero ¿cuáles son las propiedades que cumple la suma? Son 3. Conmutativa y modulativa. Señor, asociativa, comunicativa y Ojo, conmutativa, modulativa y completó Valery con asociativa. Asociativa, conmutativa y modulativa. Conmutativa, el orden de los sumandos no altera el resultado. Asociativa, si yo sumo los 2 primeros, me va a dar lo mismo que si sumo primero los 2 últimos. Y la modulativa, que el módulo de la suma es el 0, porque a cualquier número que yo le sume 0 me va a dar el mismo resultado. Listo, pasemos ahora a la multiplicación. Dice, la multiplicación es otra de las operaciones que podemos realizar con el conjunto de los números naturales. También podemos decir que la multiplicación se deriva de la operación de contar. Por ejemplo, si tenemos 4 grupos de 5 manzanas cada uno, ¿cuántas manzanas hay? Una forma de hacerlo es contar todas las manzanas que tenemos. Si usted realiza esto, encontrará que hay 20 manzanas en total. Pero, ¿qué sucede si realizamos lo siguiente? Multiplicar la cantidad de grupos que tenemos por el número de manzanas que hay. Es decir 5 por 4, que es igual a 20. Entonces, recordemos que la multiplicación es una suma. Porque cuando, mira, aquí lo dice, contamos todas las manzanas. Si yo digo 4 grupos de 5, tengo en mi mesa 4 grupitos, cada grupito tiene 5 manzanas. Una forma de hacerlo es sumar 5 más 5 más 5 más 5. ¿Cuántas veces sumé el 5? Lo sumé 4 veces. ¿Ya? Entonces, por eso se dice que también es una suma, ¿cierto? Pero una forma más rápida de hacerlo es multiplicar de manera directa el número de grupos por el número de manzanas. Entonces ya sabemos que 4 veces 5 me da como resultado ¿cuánto? 20. Es por eso que nosotros conocemos la multiplicación como una suma abreviada. Es decir, sumo de manera más rápida porque es que abreviada. Miren, en la multiplicación sucede algo semejante a la suma. Los dos términos reciben el mismo nombre. En este caso se llaman factores. La suma, la multiplicación, perdón, también recibe el nombre de producto. Repito, la suma también se llama adición. La resta la podemos conocer como sustracción o diferencia. Y la multiplicación se conoce como multiplicación o producto. La multiplicación dentro de sus términos se le conocen como factores. Y al resultado se le conoce el producto. Entonces, cuando usted le digan el producto de, ya usted sabe que se están refiriendo a una multiplicación. Aquí hay 2 ejemplos de multiplicación. Ya la parte del algoritmo de hacer la multiplicación como tal, a estas alturas, en 6º grado, usted debe reconocer, identificar y resolver ese tipo de operaciones. Recuerde que a principio de año hicimos algunos ejercicios de multiplicaciones, sumas, divisiones, y pues hay que ponerse a practicar eso, ¿ok? La multiplicación también tiene propiedades, muchas más propiedades que la suma. ¿Por qué? Porque la multiplicación es una combinación, ¿cierto? Es una suma abreviada, es decir, una suma mucho más grande. Entonces, aplican otras propiedades que no se ven en la suma, pero repite las básicas por ser una suma. Como la multiplicación es una suma,
Entonces también es asociativa, también es conmutativa y también es modulativa. Asociativa, ojo aquí. Si yo tengo 3 términos, cuando yo vaya a multiplicar, si tengo 3, 4, 5 términos, yo puedo multiplicar los 2 primeros, los 2 últimos y multiplicar sus resultados y me va a dar lo mismo que si yo multiplicara los 2 del medio y los 2 de los extremos. Porque no importa cómo usted los agrupe, después que usted multiplique de manera correcta, de manera adecuada, el resultado siempre es el mismo. Conmutativa, el orden de los factores no altera el resultado. En la suma es el orden de los sumandos, no altera el resultado. En la multiplicación, el orden de los factores no altera el resultado. Aquí están los ejemplos, observen. ¿Cuál es el módulo de la multiplicación? ¿Qué número multiplicado por cualquier otro siempre me da el mismo resultado? El 1, señor. El 1, señor. Entonces, el módulo de la suma es el 0 y el módulo en la multiplicación es el 1, porque a cualquier número que yo lo multiplique con 1, siempre me da el mismo resultado. Y se agregan ahora otras propiedades. La propiedad clausurativa que dice, si A y B son números naturales, cualesquiera, la multiplicación de estos números también da como resultado otro número natural. Esta propiedad también aplica a la suma. Si yo sumo 2 números naturales, el resultado me va a dar otro número natural. Si yo multiplico 2 números naturales, el resultado también me va a dar un número natural. Surge ahora la propiedad anulativa. Quiere decir, hay un elemento nulo, un elemento que me anula la multiplicación y ese elemento en la multiplicación es el 0. Todo número que yo multiplique por 0 me va a dar 0. Y la modulativa me dice, todo número que yo multiplique por 1 me va a dar el mismo resultado. El módulo es 1 y el elemento nulo es 0, porque me anula la multiplicación. Ahora veamos en qué consiste esto de la propiedad distributiva. Entonces dice, distributiva con respecto a la adición y distributiva con respecto a la sustracción. En realidad es lo mismo, solo que en uno aparece con suma y en el otro aparece con restas. ¿Qué quiere decir esto? La propiedad dice, si usted tiene A, B y C, 3 números naturales cualesquiera, se cumple que si hay un número que multiplica a la suma de 2 números, usted puede resolverlo de 2 maneras. O hace la suma y luego lo multiplica por el término, o aplica la propiedad. La propiedad distributiva me dice, la propiedad me dice, multiplique el número por el primer término de la suma y escribe el resultado. Luego coloque más, ahí lo está, mírenlo. Y luego vuelva a multiplicar el número por el número que sigue. Aquí está. Entonces, veamos un ejemplo real. Yo tengo 4 que multiplica a 4 más 5. Hay 2 formas de hacerlo. Si yo resuelvo la suma, 4 más 5 me da 9. Señor, ¿y por qué voy a resolver la suma primero? Porque ya yo les expliqué que hay una jerarquía y que cuando hay signos de agrupación, se sugiere resolver primero lo que está dentro del signo de agrupación. Cuando yo multiplico 4 por 9, eso me da 36. Ahora, si yo aplico la propiedad distributiva, sería 4 multiplica 4. Aquí está. Más, luego vuelve el 4, pero ahora va a multiplicar al 5. 4 por 4 es 16 y 4 por 5 es 20. Y si yo sumo 16 más 20 me da 30. Para la resta se realiza igual, solo que en vez de más, aquí va a ir menos. Observen, me dice el ejercicio.
Si el ejercicio me dice aplique la propiedad distributiva, usted tiene que hacer esto. 3 por 5 menos, ya no va más porque aquí hay una resta, 3 por 3. Y 3 por 5 me da ¿cuánto? 15. Y 3 por 3 me da ¿cuánto? 9. Y la operación que yo tengo que hacer ahora entre estos dos números es restar y el resultado me da 6. Esa es la propiedad distributiva. Distribuye el factor con cada uno de los términos de la suma o de la resta. ¿Quedó claro allí? Sí, señor. Bueno, igual Sí, señor. Sí, señor. igual con la práctica, pues mejoramos que ese conocimiento no se olvide. Y finalmente tenemos la división o cociente. Observen que les he colocado, les he mostrado todos los términos con los que nosotros conocemos las operaciones. ¿Por qué? Porque a veces en un ejercicio le dicen, realice el cociente. Usted no sabe qué es el cociente. El cociente es lo mismo que división. La división, así como la resta es la opuesta de la suma, la división es la operación opuesta ¿de quién? De la multiplicación. Y es la operación que nosotros tenemos que hacer para repartir. Cuando nosotros multiplicamos, nosotros distribuimos, ¿cierto? Cuando nosotros dividimos, nosotros hacemos una partición. De una cantidad de cosas grandes, las repartimos a un número determinado de personas. Bueno, en un ejemplo particular de personas. Podemos también decir que es la forma también de realizar grupos, ¿cierto? Entonces, los términos de la división se conocen como dividendo, que sería el número de cosas que usted quiere repartir. Luego viene el divisor, que es entre cuántos usted quiere repartir esas cosas, en cuántos grupos los quiere hacer. El cociente, que sería el número que le correspondería a cada persona o a cada grupo. Es decir, si usted va a repartir A entre B, entonces a B le corresponden C, a cada B le corresponden C cosas. Y el residuo, que es lo que sobra cuando no es exacta la división. Es decir, cuando hay un número de objetos, cuando hay un número de grupos y resulta que no es posible repartir equitativamente esa cantidad a todos, entonces se reparten y siempre va a haber algo que sobra. O cómo puede suceder que esa división puede ser exacta. Cuando no da residuo se llama exacta y cuando tenemos residuo se llama inexacta. Vamos a hacer un ejemplo. Dice, vamos a dividir 4 entre 2. Supongamos que yo tengo 4 paletas y las quiero repartir entre 2 niños. Cuando yo hago la división, reparto, a cada niño le van a corresponder ¿cuántas? 2 paletas. Y miren que no me sobra nada. ¿Por qué? Porque cuando yo reparto de a 2 paletas para cada niño, entonces 2 por 2 sería ¿cuánto? 4. 2 paletas para cada niño, como son 2 niños, serían 2 por 2, me daría el total de paletas que sería 4. En el otro ejercicio que me dice, divida 22 entre 3. Ahora resulta que yo tengo 22 lápices y los voy a repartir entre 3 jóvenes. ¿Cuántos lápices le corresponde a cada joven? Entonces yo tengo que mirar de qué manera puedo yo agrupar esos 22 entre 3 para que me sobre la menor cantidad de lápices. En ese caso, lo más cercano o lo que menos me va a sobrar sería cuando yo le entrego a cada niño, a cada joven, 7 lápices. Porque cuando yo le entrego a cada niño 7 lápices, yo digo, bueno, 7 por 3. 7 por 3 es 7 más 7 más 7. 7 más 7 más 7. O sea que 7 por 3 me da ¿cuánto? 21. Muy bien. Y
al yo repartir 21, nada más me sobra un lápiz. Porque de pronto puede decir por ahí Marañón que a cada niño, señor, a cada niño le podemos dar de a 5 lápices. Pero si yo reparto de a 5 lápices, nada más estaría entregando 15 lápices y me estarían sobrando 7. Y se supone que cuando yo hago una división, debo tratar de que si no es exacta, me sobre la menor cantidad posible. Es decir, que el residuo sea el más pequeño. Entonces, en ese caso, la división sería repartir de a 7 para que el residuo sea 1. Este es un ejemplo de una división inexacta y este es un ejemplo de una división exacta. La división, al igual que la resta, por ser operaciones inversas, opuestas, no cumplen las propiedades. La división no cumple las propiedades de la multiplicación. Vamos a ver, vamos a resolver aquí. Vamos a resolver ahí. Bueno, lástima que la coloqué como me quedó, no me di cuenta y me quedó separada. Sería así, 2 por 3 más 6 por 2 más 7 dividido. Recuerden que el SLAP es una división. ¿Qué les dije yo que debo hacer primero cuando tengo operaciones combinadas que tienen diferentes operaciones? ¿Qué debo hacer primero? ¿Qué se hace primero allí? Nada, no saben qué se hace primero allí. Sumar. Primero se hacen las sumas. Que son 2, 3. Señor, primero se multiplica. Oh, que no me están prestando atención. Ya llevamos 10 estudiantes y cuando 10 no, porque yo tengo 2 dispositivos, 8. Bueno, vean, les repito, cuando tengo operaciones combinadas, primero hago multiplicaciones y divisiones. Y de último se hacen las sumas y restas. Entonces yo voy aquí y lo primero que hago es resolver las multiplicaciones y divisiones. Aquí hay una multiplicación, aquí hay una multiplicación y aquí hay una división. Eso es lo primero que debo resolver. Entonces 2 por 3 me da ¿cuánto? 6. 6 por 2 me da ¿cuánto? 12. 7 dividido entre 7 me da ¿cuánto? 1. Y ahora, ¿qué me queda? Aquí había un más, señor. Mira, aquí coloco el más y aquí había otro más. Entonces me quedaría 2 por 3 quedaría 6, 6 por 2 quedaría 12 y 7 dividido entre 7 me daría 1. 6 más 12, 18 y 18 más 1, 19. Aquí la señora Lorena se equivocó. Aquí es 19, que sería la respuesta correcta. Ojo, ojo, primero hacemos multiplicaciones, luego hacemos divisiones y luego sumas y restas. ¿Ok? Bueno. Terminamos aquí la presentación y nos vamos aquí. Vamos a... Vamos a presentar ahora algo.
Vamos a esperar que les salga a ustedes allí. No se ve, ¿verdad? No, señor. Entonces vamos a compartir la pantalla completa porque no me deja. No me gusta compartir completa, pero vamos a compartir completa porque necesito que vean. Bueno, ahora sí. Veamos. En esta página es una página de laboratorios de ejercicios matemáticos. Ustedes ven aquí que dice números naturales, sistema, suma de números naturales. Aquí está. Propiedades de la suma. Si yo hago clic ahí en propiedades de la suma, me aparece un ejercicio y me dice nombre de la propiedad y ejemplo. Entonces, dice, la suma de dos números naturales siempre es otro número natural. ¿Cómo se llama esa propiedad? Cuando yo digo, cuando yo sumo dos números naturales y el resultado es otro número natural. Vamos a ver a otra. Para sumar tres o más números naturales podemos hacerlo agrupándolos de formas diversas y siempre obtenemos el mismo resultado. Cuando agrupamos, ¿qué propiedad se aplica? La propiedad asociativa. Asociativa, señor. Claro que sí. ¿Y dónde tengo un ejemplo de propiedad asociativa? Aquí, vean. Ahí tengo un ejemplo de propiedad asociativa. Al sumar dos números naturales, da lo mismo colocar primero el uno o el otro. Es decir, que el orden de los factores no altera el resultado. ¿Esa propiedad cómo se llama? Propiedad conmutativa. ¿Dónde está el ejemplo de la propiedad conmutativa? Mírelo aquí. No importa el orden en que usted lo haga, siempre le va a dar lo mismo. No sé aquí cuál se pone sobre cuál. Existe el número natural 0, que al ser sumado a cualquier otro número natural, da como resultado ese número natural. Este es el elemento neutro. Cuando usted suma con 0, ahí está. Y esta sería la operación interna. No. Vamos a ver si el amarillo se coloca sobre el nombre de propiedad. Desde los círculos de abajo puedes mover los nombres de las propiedades. Ah, ok, hay que llevarlos como que hasta la propia propiedad. Propiedad conmutativa es este. ¿Será así? Vamos a ver si es así. Lo que yo quiero es que me aparezca la palabra correcto. Que lo estoy haciendo de manera adecuada. Ahí está. ¿Sí ven? Arrastro, ok. Aquí me devuelvo. Y vamos a ver. Suma de naturales. Me aparece entonces un ejercicio donde yo voy a hacer sumas. Y coloco el resultado. 73 más 15 me da 88. 49 más 40 me da 89. 71 más 24, 95. 66 más 98. Señor, ¿cómo hago? Primero sumo las unidades con las unidades. 8 más 6, 14. O sea que coloco un 4 y llevo 1. 9 más 1, 10 y 6, 16. Mira aquí dónde está el número. Unidades con unidades, 3 más 2, 5. No llevo nada. Luego decenas con decenas, 5 más 1, 6. O sea que el número es 65. Y entonces 63 irá aquí.
Y ahí tengo mi palabra correcta. Ahí tengo 3 operaciones por resolver. Esa actividad, esa página se las voy a compartir para que me hagan. Dice, distribuye los números de abajo en las casillas vacías para completar este cuadrado mágico. Debe cumplirse que todas sus líneas horizontales y verticales, es decir, horizontales es así y verticales es así. Y las 2 diagonales, ¿cuáles son las diagonales? Esta y esta. Den el mismo resultado, es decir, usted tiene que ubicar estos números aquí. Mire que aquí ya le dice cuánto da cada línea, de tal manera que si usted suma así, debe dar ¿cuánto? 21. Si usted suma así, también debe dar 21. Si usted sume la diagonal, también debe dar 21. Y si suma esta diagonal, debe dar 21. Una pista. Esta diagonal me debe dar aquí 21. 8 más 7, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 8 más 7? 15, señor. 15. 15, ¿Qué señor. número le hace falta al 15 para llegar al 21? 6, señor. 6. Entonces, 6. este 6 debe ir aquí. Listo. Ahora aquí, horizontal también me debe dar 21. ¿Cuánto es 8 más 3? 11, señor. 11. 11, señor. 11. Hasta 21, ¿cuánto es? 10. 10. 10. Ok. Ahora aquí, 10. 9 más 7, ¿cuánto es? 16, señor. 16, señor. 16. Hasta 21, ¿cuánto hace falta? 5. 5. Bueno, miren que yo esta fila la formé y se supone que esta fila me debe dar 21. Vamos a ver, 6 más 5, 11 y 11 más 10, 21. Perfecto. Me hacen falta estas dos. 7 más 3, ¿cuánto es? 10. 10. 10, señor. Hasta 21. 11. 10. 11. Perdón. Es decir que el 4 iría aquí. Listo. ¿Sí vieron? Lo fácil que es. Eso me lo van a hacer aquí, en los cuadrados mágicos. Me devuelvo a mi página. Aquí está cuadrado de 4 por 4. Bueno. Estrella de 3 puntas. Estrella de 3 puntas está formada con los números naturales del 0 al 8. La suma de los 3 números que hay en cada segmento es 12. Para completarla puedes comenzar colocando los números en los segmentos que solo falte uno. Los segmentos, ¿cuáles son? Los segmentos son las líneas, es decir, los números que están en las 3 líneas, en la línea roja, estos 3 me deben dar 12. Los 3 que están en la azul me deben dar 12. Los que están en la amarillita, en la lila, en la verde, en la negra. Hacemos lo mismo que hicimos con el cuadrado mágico. Voy a buscar aquellas donde ya tenga 2 y solamente me haga falta una. Por ejemplo, la roja. 6 más 1, ¿cuánto es? 7. Hasta llegar a 12 me faltarían ¿cuántos? 5. 5. Entonces yo coloco el 5 aquí. 4. Y observen automáticamente, ya en la línea azul también me faltaría 1. Tengo 5. Hasta llegar a 12 me faltaría ¿quién? El 7. Miren que ahora en la verde tengo 4. Para llegar a 12 me faltaría el 8. Aquí en la negra, 8 más 1, 9. Hasta llegar al 12 me faltarían 3. Y 7 más 3 sería 10 hasta llegar al 12 y listo. Ya hice mi estrella. Señor, ¿y cómo vamos a hacer esto? Esto es fácil. Ustedes en su casa me van a hacer la actividad, me la pueden hacer de 2 maneras. Ojo, yo voy a compartir la página y les voy a decir cuáles me van a hacer. Me van a hacer
un cuadrado, una estrella mágica y un cuadrado de estos de aquí. Estos de aquí ya no son con suma, sino que son con ¿quién? Con restas. Todas estas son con suma y todas estas son con restas. Me van a hacer un cuadrado, yo le voy a decir cuál, un cuadrado de 4 por 4, una estrella de 5 puntas en la suma. Y en la resta me van a hacer un cuadrado de 3 por 3, nada más. Es decir, me van a hacer 3. Señor, ¿y cómo lo hacemos? Usted lo hace aquí en su celular, en su computador, y me lo va a dibujar en el cuaderno, bien elegante. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Sí, señor. Tienen la ventaja de que usted en la página puede probar y probar hasta que le dé la respuesta correcta, porque es un laboratorio. Usted prueba y prueba y prueba hasta que le dé la respuesta correcta. Ya cuando lo vaya a pasar al cuaderno, ya usted lo tiene elaborado. Le coloca colores, lo coloca bien elegante, bien chévere. ¿Ok? Cuando yo estructure la guía en físico y se las monta al Classroom, entonces ustedes suben la actividad allá. ¿Ok? ¿Quedó claro? No, señor. No, me Sí, dijeron. señor. Sí, señor. Ah, yo entendí, no, me asusté. Bueno, chicos, ¿qué les pareció la clase de hoy? Bien, Muy señor. bien, Señor, señor. una pregunta. Señor. ¿Puede Bueno, me encanta. ser? Me Señor. queda de tarea subirle por WhatsApp las capturas de los apuntes que van a colocar en su cuaderno. Dígame, Jesús. Hoy Señor. estuvo excelente, bien explicado. Bueno, me agrada eso. Ojo, voy a subir los apuntes. ¿Ok? Subo los apuntes para que registren en su cuaderno. Les subo la página y les digo cuáles son las que quiero que hagan en el cuaderno. Y quedan pendientes que yo les aviso cuándo se suben las actividades al Classroom. ¿Listo? Señor. Ok, señor. 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 ¿Me escuchan? Señor. Sí, se me Sí, fue el Sí, internet. señor. Sí, Sí, señor. señor. Entonces los dejo ya para que descansen y por WhatsApp les envío lo que quedó pendiente. Dígame, pregúnteme, Señor, una Bueno, señor. pregunta. dígame. El juego del Pixel, ¿tengo que hacer un muñequito o se puede hacer? El dibujo pixelado del programa de tu profe en casa. Tiene que verse el programa para que vea qué es lo que le piden hacer. ¿Oyó? Señor, yo le quería decir Dígame. que mi compañera ayer no se pudo conectar porque ella me había dicho que iba para una cita médica hoy. Ah, que tenía sí, unos sí, yo exámenes. tengo unos estudiantes que tienen excusa, no hay problema. Lo importante es que el que no se conectó revise la clase, haga las actividades y pregunte si tiene dudas. ¿Oyeron? Bueno, señor.
Bueno, jóvenes, yo me voy a quedar conectada para tratar de finalizar la grabación porque si no, no se me guarda, pero ya ustedes se pueden despedir. Nos vemos, cuídense. Que tenga un buen Chao. día. Chao, señor. Gracias, chao. Chao, profe. Chao, mija.